examen cardiovascular. Vamos a continuar con algunos signos. Obviamente el paciente que tiene un problema cardíaco va a acudir seguramente a la consulta, o el que tiene disnea, sensación subjetiva de falta de aire, probablemente tenga edema en los miembros inferiores, doctor, se me hinchan los pies, o me falta el aire, o me palpita el corazón, o sea, palpitaciones. Seguramente nos va a decir algo de algunos signos, de algunos síntomas. Es importante preguntar al paciente, como les decía al principio, de dónde viene, si es un paciente chagásico, por ejemplo, que va a perder en nuestro medio. Entonces, que tendremos que orientarnos a un problema cardíaco, obviamente. En el examen, obviamente, hay, digamos, situaciones donde tenemos que poner más énfasis, por ejemplo, ¿no? El examen lo hacemos en el paciente en posición que puede estar en el cúbito dorsal, en posición sentada, dependiendo. Podemos también adoptar posición de cúbito lateral izquierdo o posición derecha, dependiendo. Pero siempre vamos a tratar de hacer lo que es el examen en lo posible con el tórax desnudo, pero en las damas respetando siempre el culo, ¿no? Es también importante que el paciente pueda adoptar una posición en decúbito lateral para poder mejorar a veces algún tipo de sonidos o ruidos que nosotros queremos auscultar. En resumen, no hacemos ya como la cirugía clásica de toda la secuencia, porque hacemos inspección, sí, palpación, sí, percusión. De por ahí podemos todavía percutir la área cardíaca, pero no nos va a ayudar mucho, por decir así, ¿no? Y la auscultación. Obviamente, en la semiología, no había instrumentos, tecnología y demás, por ejemplo, teníamos que basarnos en todo esto. Y muchas veces podría haber sido, tal vez, dependiendo de la experiencia del médico, tenido una buena recolección de datos y de diagnóstico, pero con la tecnología que tenemos ahora, pues se llega prácticamente a un diagnóstico mucho más específico. Lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Siempre hacemos la secuencia. En abdomen es inspección, no se olviden, auscultación, percusión y de última palpación, ¿no? Esta secuencia es en todo donde podemos nosotros realizar. Entonces vamos a ver lo que es la inspección. Vamos a evidenciar en el tórax la región precordial. Podemos tal vez ver si hay algún tipo de latido visible que podría tener en cuenta, por ejemplo, o el choque de la punta cuando hagamos la palpación, que le podemos evidenciar, ¿no? Dependiendo si el paciente es delgado, si tiene un paciente delgado o no, podamos observar, pero si esa persona, digamos, con bastante tejido adiposo, probablemente no podamos observar, ¿no? Va a depender mucho del paciente, la contextura, si es joven, si es adulto. Obviamente en la inspección, pero también me es importante tomar en cuenta en lo que es la inspección, si es que a la inspección voy a ver algún tipo de facies, una facies mitral, por ejemplo, o tal vez por ahí el paciente en cada latido cardíaco mueve la cabeza, un signo de Biuset podría ser, ¿no? En insuficiencia valvular aórtica, pero tengo que ver, obviamente voy a sacar la parte torácica, pero tengo que ver en el contexto cómo está el paciente, cómo entra a la consulta, cómo camina, si tiene pies hinchados. La inspección es importante, no solo ver, obviamente no solamente la parte torácica, sino en el contexto en general. Entonces vamos a ver todo eso y seguramente vamos a poder evidenciar. Y tal, le decimos, recuéstese, ya doctor, se recuesta y inmediatamente se siente el paciente. Está haciendo ortopnea, quiere decir que ese paciente tiene lo más probable una insuficiencia cardíaca. Cuando un paciente no tolera el decúbito, lo sentás, lo recostás y inmediatamente se siente. Hablamos de ortopnea. El paciente cardíaco generalmente no tolera estar recostado. ¿Qué hace? Se siente. El paciente respiratorio puede todavía recostarse. Se recuesta y tolera mucho mejor el decúbito. El cardíaco generalmente no tolera estar recostado. ¿Eso cómo se llama? Ortopnea. Usted alguna vez, generalmente así, sentado o con cabecera alta, y le preguntas, ¿usted duerme con cabecera alta o con cabecera baja? Con cabecera alta, porque cuando duermo bien recostado me falta el aire, me quiero ahogar, parece. ¿Qué hizo? Disnea. ¿Qué está haciendo? Ortopnea. Importante tomar en cuenta en el paciente cardíaco.
también es importante, será la ictericia importante en estos pacientes cardíacos. ¿Será que tiene ictericia? ¿Por qué será? Porque ahí lo ven histérico. Vean, este paciente parece que tiene un problema de una hepatitis, por decir. Sí, pues el paciente cardíaco puede hacer un hígado cardíaco por la congestión hepática. Recordar que la ingurgitación yugular, que se ve allá, que la ingurgitación yugular, acá se puede ver la ingurgitación yugular, obviamente cabecera a 30 grados, ¿no? Más o menos. Esto lo que hace es una falla cardíaca derecha, ingurgitación yugular, y por ende en forma retrógrada va a ir a ser hepatomegalia y congestión hepática, y puede llegar a ser una hepatitis, o sea, o una congestión hepática, pero puede elevar las transaminasas, puede elevar lo que es la bilirrubina en ese contexto. Sí podría ser. El grado de ingurgitación yugular vamos a ver, por ejemplo, si está por encima de 2 centímetros por encima de la clavícula, grado 1. Este es el esternocleido mastoideo. Si llega al borde posterior del esternocleido, grado 2. Al borde anterior, grado 3, del esternocleido mastoideo. Y si llega hasta la región del maxilar inferior, grado 4 de ingurgitación yugular. ¿Se nota la ingurgitación por menos? La yugular está ingurgitada. Está bien ingurgitada. En la parte de dispersión también puede ver lo que son el síndrome de Marfan, por ejemplo, se caracteriza por alanolactilia, pacientes muy, longilíneo, alto, delgado, tónicocefalia puede tener, dedo pulgar sobrepasa. En estos pacientes el signo de Gómez se caracteriza porque el dedo, por ejemplo, el dedo pulgar puede sobrepasar, no se le pasa por la parte cubital, no llega hasta ahí, pero en pacientes que tienen este síndrome de Marfan, por ejemplo, este dedo llega hasta acá, puede sobrepasar, porque tiene mucha elasticidad, ¿no? Estos pacientes, obviamente va a tener problemas cardíacos. Entonces, miren, ustedes traten de pasar, no pasa, ahí nomás llega el dedo pulgar. Pero en estos pacientes, este dedo pulgar llega hasta acá, puede pasar hasta acá. ¿Alguien lo tiene? No. El dedo pulgar va a sobrepasar la región cubital. Tienen dedos largos, además, ¿no? En la dispersión también puedo ver que tengo, por ejemplo, un tórax medio lateralizado, o sea que tengo una desviación lateral de la columna vertebral. También tendré que tomar en cuenta. Síndrome de Peewee. ¿Por qué se caracteriza? Porque el paciente ronca. Estos pacientes con síndrome de Peewee hacen apneas del sueño, obesidad y además de poliglomia. Generalmente los pacientes pueden llegar a ser, como tienen esa tendencia a roncar y a hacer apnea, ¿vale? Estaba durmiendo bien el paciente, estaba durmiendo bien, y de repente y se despierta la persona. A cada momento se va a despertar. Entonces está durmiendo bien. Y, o sea, duermen mal esos pacientes. Porque cada ratingo, por estas apneas del sueño, van despertando a cada momento. Entonces van a ver, algunos pacientes tienen, más que todo el familiar o la esposa en este caso del paciente. El doctor, le cuento que mi esposo ronca mucho y cada ratito creo que quiere ahogarse, cada ratito creo y despierta. Y estos pacientes pues duermen mal y al día siguiente están sumamente cansados, agotados. Entonces lo que se indica en estos pacientes, para empezar, tiene mucho que ver con la obesidad, tiene mucho que ver con el sobrepeso. ¿No? Van a ver que lo que tenemos que hacer es que estos pacientes bajen de peso para empezar. Tienen que bajar de peso y además de eso estos pacientes, como duermen mal, descansan mal, siempre están de mal humor. Por los que ven al lado, por ejemplo, como tienen ese problema, ven acá al lado. ¿Esto cómo se llama? Ventilación mecánica no invasiva, son los CPAP o los BiPAP que se usan, ¿no? Que esta máquina va obviamente evitando esas apneas, ¿no? Va ayudando. Esto puede de alguna manera ayudar al paciente, pero como les digo, pueden ser muy molestosos para los pacientes. Yo le digo al doctor, le cuento, me siento muy cansado, agotado, despierto peor todos los días, para decirle que no duermo. Obviamente pues hacen apneas a cada momento durante el sueño, obviamente.
Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta toda la reacción de lo que son las fases, del tipo de fases puede ayudarnos a hacer un diagnóstico de varios tipos de, por ejemplo, de patologías cardíacas. Podemos ver nosotros lo que se llama la facies mitral, el signo de Muset, también se puede ver, y varias. Vamos a ver, por ejemplo, estas fases aórticas, paciente pálido, acosganado, simulan exoftalmias en la insuficiencia valvular aórtica. Puede caracterizarse por el signo de Muset, por ejemplo. De Muset se caracteriza porque el paciente tiene movimientos con cada latido cardíaco. O sea, el paciente haciendo movimientos de la cabeza con cada latido cardíaco. Y obviamente también el signo de Müller, ves la úvula, igual, se va moviendo con cada latido cardíaco, la úvula. Tú ves baja lenguas, ves la úvula y se va moviendo. El pulso de Pin en el lecho unguial, ustedes ven, en el lecho unguial, normalmente el lecho unguial, ojo, ¿cuánto es el helado capilar? Menos de 2, uno comprime y suelta. Y no pasa nada, está bien colorado y no pasa nada. ¿Lo ven? El lecho unguial está colorado de todo, ¿verdad? Pero en estos pacientes se ve cómo hay un llenado capilar, o sea, con cada latido, ¡pam!, se irriga y se vuelve pálido, se irriga y se vuelve pálido, en la región de los lechos unguiales. Obviamente de nosotros no los tiene, pero un paciente que tiene insuficiencia valvular aórtica se va a evidenciar en cada latido hay llenado capilar y va volviéndose después más pálido, rubicundez pálido más o menos, para que entiendan. Ahí está el signo de Müller. La úvula va moviendo con cada latido cardíaco. Signo de Muset, la cabeza. Ahí está el signo de Muset, ¿lo pueden ver? Con cada latido cardíaco va moviéndose la úvula. ¿Lo vieron? No lo vieron. ¿En qué? Insuficiencia valvular aórtica. Vamos a ver si este signo se acá. ¿Ven lo que se va llenando con cada latido cardíaco? ¿Ven o no ven? Signo de Wink. Además de eso también puede haber otro tipo de patologías que pueden adoptar el paciente, digamos, algunas patologías que pueden hacer que el paciente adopte cierto tipo de posiciones. Esa posición, ¿cómo se llama esa posición, por ejemplo? En plegaria mahometana, un taponamiento cardíaco, una pericarditis. El paciente se coloca esto porque le falta el aire, está disneico y está álgido. Y esa posición descansa el paciente, así que ceda con la pared. El taponamiento cardíaco tiene, por ejemplo, una triada llamada triada de Beck, BSK, Beck, que se caracteriza por hemorragia yugular, ruidos cardíacos hipofonéticos y pulso paradojal, así potención del paciente. Y el de al lado, por ejemplo, es el signo de la garra, con un infarto de miocardio y demás. ¿Qué signo es este? No, esto no es infarto yugular, esto es infarto yugular. Hablamos de ¿es vena o arteria la yugular? ¿La yugular es arteria o es vena? Las venas quedan. Entonces tendríamos que tomar en cuenta que esta que se ve que está latiendo, ¿es una arteria o es una vena? Carótida tiene que ser, ¿no? ¿O no? Una arteria. Eso, entonces, ¿es una arteria o es una vena la carótida? ¿Es una vena o arteria? Pero es arterial, muy diferente. En insuficiencia valvular aórtica también podemos usar o ver estos signos donde podemos evidenciar. Obviamente es como tiene, digamos, las válvulas del corazón, se contrae y con una insuficiencia valvular aórtica no hay quien detenga
sale con bastante fuerza por esta sangre. O sea, el gasto cardíaco es muy intenso. Por eso es que se puede ver varios signos de insuficiencia valvular aórtica, sobre todo. En una fases mitral, las chapetas malares, estos pacientes que tienen insuficiencia mitral, generalmente una fase mitral, generalmente son secundarias a insuficiencias valvulares aórticas. ¿Qué patología llevará a estenosis mitral, por ejemplo? ¿Qué enfermedad? Una estenosis aórtica. No. Obviamente cualquier patología puede llevarnos, pero más frecuentemente en las patologías cardíacas hablamos de la fiebre reumática. ¿Se acuerdan que vimos la fiebre reumática? Criterios clásicos de Jones, cáncer, ¿se acuerdan? La neumotermia. Entonces, pacientes que hacen fiebre reumática fácilmente pueden complicar, hacer complicaciones como estenosis mitral. ¿Se acuerdan que les dije, el adagio dice, la fiebre reumática muerde el corazón y lame las articulaciones, dando a entender que va a quedar con muchas secuelas? Una estenosis mitral es una causa muy probable de fiebre reumática. También puede haber sido doble lesión mitral. Estenosis con insuficiencia puede haber en ese caso. Entonces, estos pacientes, si me dicen estenosis mitral, este paciente no habrá hecho fiebre reumática, sería mi primera opción, probablemente, pero hay muchas otras causas, sí. El otro signo de Romaña, ¿en qué se da? Signo de Romaña más. No es muy frecuente. Se puede ver, obviamente, pero cuando el paciente ha estado, digamos, ¿cómo se llama la vinchuca? Científicamente. El triatoma infesta, ¿no? El triatoma infesta puede ser que cause este signo y además podemos nosotros tomar en cuenta que puede ser por que esté apareciendo un Chagas de paciente, pero habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, también tenemos que ver en los dedos, vamos a tomar en cuenta, ¿habrá algún tipo de dedo, algún tipo de lesiones en los dedos hipocárpicos? Tenemos que ver que puede ser secundario a un problema cardíaco, ahí se puede ver los dedos, en palillo de tambor, dedos, sí, atropaquías, uñas en vidrio desde el ojo. ¿En qué se da esto? En insuficiencia cardíaca crónica, obviamente, pero hemos visto más en insuficiencia también en respiratoria como bronquiectasias, fibrosis pulmonar, pero en las pacientes, en las patologías cardíacas también se puede dar, también en hepatopatías se puede dar. En endocarditis, fiebre por endocarditis, podemos evidenciar lesiones como manchas de Roth, petequias conjuntivales, miren, lesiones en astilla. Estos pacientes, generalmente, cuando hacen una endocarditis bacteriana, se puede evidenciar en lo que son la región de las válvulas, vegetaciones que van a producir probablemente secundario un proceso infeccioso, endocarditis, y estas vegetaciones en esta región de las válvulas. Y esto pueden liberarse estos émbolos y darnos este tipo de astillas o manchas de Roth o petequias conjuntivales, ¿no? Estas son las petequias conjuntivales, manchas de Roth, lesiones de Haneway, por ejemplo, en la parte de los dedos, nódulos de Oster. Aquí están otras petequias. Entonces, los criterios de endocarditis bacteriana, existen criterios mayores y criterios menores, obviamente. En los criterios mayores tenemos que evidenciar que existe el germen, un cultivo, un hemocultivo podría darnos un criterio para ver si ya no tiene endocarditis bacteriana, obviamente, ¿no? Además de eso, fiebre, embolias arteriales, como dijimos, hemorragias, glomerulonefritis puede darnos, hemocultivo positivo, serología positivo, por ejemplo, el ASTO puede ser positivo. O sea, todo esto lo vamos a poder evidenciar y también con un ecocardiograma para ver las vegetaciones, si está o no está con endocarditis bacteriana. ¿Cómo hacemos una punción cuando tenemos un derrame pericárdico? Cuando tenemos un derrame pericárdico, en la toracocentesis dijimos que hacemos más o menos entre el quinto y séptimo espacio intercostal, línea axilar posterior o escapular, ¿verdad? Es una pericardiocentesis. Ingresamos en lo que es el apéndice sifoides, la región costal,
hacia la región axilar dirigimos, ¿no? Algunos para poder tomar en cuenta. Esa radiografía la vamos a invertir para ver el signo de la copa de champán. La radiografía es el signo de la copa de champán o de la cantimplora también. ¿Cuáles son los criterios de topamento cardíaco? Dijimos hipotensión, distensión yugular y ruido cardíaco apagado hipofonético. Esto es la triada de Beck, el taponamiento cardíaco. Si el paciente tiene esto, es una urgencia, el paciente puede llegar a orbitar por un choque obstructivo. Hay que hacer una pericardiocentesis. Cuando se funciona a la articulación, ¿cómo se llama? Artrocentesis. Si funcionamos en el abdomen, hay asitis, ¿cómo se llama? Paracentesis. ¿Entendido? Paracentesis, toracocentesis, pericardiocentesis, dependiendo dónde vayamos a funcionar. Entonces, la inspección por fuera del área precordial, siempre tenemos que tomar en cuenta fuera de lo que es el tórax, tomar los pulsos, obviamente, ver si hay efluvio yugular, palpación del hígado para ver si hay hepatomegalia, tomar la presión arterial, que es lo más básico, ¿no? Y vamos a ubicarnos en el contexto. Dijimos que el paciente está entre 30 y 45 grados más o menos, entre 30 y 45 grados para ver si tiene o no tiene ingurgitación yugular. Recordar que la presión venosa central, normalmente es de, ¿cuánto es? 8 a 12 centímetros de agua. La presión venosa central. ¿Dónde lo tomamos normalmente? Con un catéter de tipo Shangan podemos colocar, ¿no? Ingresar por la yugular, ingresar por la subclavia, hasta ver las presiones en la aurícula, ventrículo y en presión en cuña, en la pulmonar. Podemos nosotros tomar en cuenta. Pero normalmente la presión venosa central es de 8 a 12 centímetros. Obviamente nosotros podemos medir de forma indirecta con un catéter, ¿no? Con un Camafix, Certofix puede ayudar. O sea, introducir el catéter, repito, por la yugular hasta la aurícula derecha. Y podemos medir con eso cómo está la presión venosa central. Entonces, cuando nosotros introducimos, miren, o entramos por la subclavia o por la yugular podemos entrar, ¿no? Descendiendo, para medir la presión venosa central de este paciente. ¿Y será importante medir la presión venosa central de un paciente? Sí, es importante. Porque estos pacientes normalmente estos pacientes necesitamos esto cuando son pacientes que están, por ejemplo, esta es vía central. ¿Cuándo necesitamos vía central? Cuando el paciente está demasiado descompensado, necesitamos meter volumen, por ejemplo, estas venitas apenas de la harina no entra, o tenemos que darle ejercicio de alimentación parenteral. No podemos hacer alimentación enteral es por vía digestiva, por la boca, enteral. Y parenteral es por vía venosa. Cuando tú no puedes hacer este tipo de alimentación por vía oral, tenés que hacer la alimentación parenteral. Y para eso nos puede servir una vía central. También para infundir líquidos en gran volumen, porque imagínate que el paciente está en choque. Tenés que meter, no tiene buenas vías, tenés que hacer por la vía, repito, yugular o subclavia, puedes meter varios. Para hacer hemodiálisis, como en este caso, para hacer hemodiálisis, vía central, tenemos que usar esas vías. Entonces, pero tenemos que nosotros guiarnos para poder hacer. Pacientes que digamos que tienen lesiones, abscesos, que tenemos que, no se pueden los brazos grandes, que más no podemos usar los brazos, hacemos vía central, dependiendo de eso. Pacientes que están sumamente descompensados para ver cómo está la presión venosa, vía central. Pacientes con sepsis grave, pacientes que están sumamente delicados, van a entrar a terapia intensiva, sí o sí vía central en terapia intensiva hay que hacer. Para manejar volúmenes, para manejar cuánto está la presión venosa, para ver si está digamos que está en choque. Podemos corregir varias cosas y dar varios medicamentos por la vía central, que por aquí una, dos, pues, no da las vías. A lo que cuando es con vía central, nosotros podemos dar varios medicamentos, dar medicamentos vasoactivos, usar muchos medicamentos. Como en terapia tiene pues altísimos medicamentos que emplean. Entonces va a depender mucho de eso, que nosotros podamos usar una vía central o no. Entonces, ¿cómo se coloca una vía central? Obviamente, el paciente tiene que estar en decúbito
supino, recortado, y buscar qué vía vamos a usar. Si va a ser uno, repito, la yugular, o si va a ser la subclavia o la yugular. Obviamente hay que ubicarse en los puntos, no es nomás introducir. Tenemos que saber bien la anatomía para poder entender. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros la ubicación? Obviamente, enseguida vamos a ver, miren por ejemplo acá, yugular interna está entre, ¿cómo son estos? Tiene dos, esternocleidomas, tiene dos fascículos, ¿verdad? Así es, ¿no? Por aquí, por el medio va a entrar, por aquí por el medio va a entrar, la vía central, sac hacia la tetilla, van a ver cómo dirige. Enseguida a ver cómo va dirigiendo. Tenemos que ubicarnos en el contexto de dónde va a ir. Por ejemplo, yo tengo que ubicar la yugular. Entonces, hace como un triángulo va a ser, ¿no? En ese triángulo vamos a desde el vértice hacia la tetilla vamos a poder introducir. Miren, vértice y base. Dirección a la tetilla. Va a dirigir con la vía central. Pero vamos a ver cómo lo hace. Está ubicándose en el contexto, cómo tiene que hacer. Seguramente vamos a tomar en cuenta qué vía es mejor, o subclavia, o si es mejor la vía yugular. De las dos depende mucho cómo va a ser cuál elige, depende de la técnica, depende mucho del paciente, depende del médico. Puede haber, estos tienen 3 lúmenes, miren, de 3 vías, o de 2 vías de impulso. El que se llama, por ejemplo, viene como Certofix, Cavafix, estos catéteres, ¿no? O doble lumen, como es para hacer hemodiálisis. Entonces, de 2 lúmenes. Obviamente, asepsia, antisepsia, siempre eso es importante, con guantes estériles, campos estériles, todo estéril, ¿no? Y hacemos lo que es la preparación del campo y vamos viendo cómo va. Ahí está. Asepsia, antisepsia, ¿no? Aquí que podemos hacer yodopovidona, dependiendo, alcohol yodado, hay que monitorear al paciente, presión de 98-58, 21, 28-63, frecuencia cardíaca. Ya tenemos lo que es, vamos a empezar con lidocaína. Si el paciente está sedado, no necesita lidocaína, pero si está consciente el paciente tiene que usar lidocaína. Lidocaína al 2%, ¿no? Siempre es importante la asepsia antisepsia. ¿Qué usamos en nuestro medio? Usamos, bueno, está la cabeza acá. El cuello, mira, ahí está los dos. Este va externo, cleido, mastoideo. ¿Se acuerdan? Aquí está como un triángulo. Ahí está. ¿Se nota el triángulo? ¿Lo ven? Uno va a lo que es a la clavícula y otro va al externo, cleido, clavícula, mastoideo. Esta es la posmastoides, aquí está él, externo, ¿se ubica? Aquí va a funcionar, en este vértice, porque es un vértice, miren. Así es. Miren, base y arriba es el vértice. Aquí va a funcionar con dirección a la tetilla. A esta tetilla va a ir. Miren, y esta aquí va a funcionar. Miren, ya está la base. Ahí está. Ahí está. El posterior y el anterior. Y aquí es un vértice, ¿verdad? ¿Se está ubicando o no? Sí. ¿Dónde va a dirigir? Hacia la tetilla. La aguja. Aquí va a dirigir. A medida que va funcionando, obviamente tiene que ver dónde está la tetilla, pues no se va a confundir. Eso es la guía que se usa. Tiene una cola como, la cola es parecido a la cola del cerdo, ¿no? Que se dobla, van a ver, ¿sí? Ya se ha ubicado, miren, este vértice, que aquí va a empezar ahí se está ubicando a dónde, a la tetilla. Ahí está la mano. Ahí va a dirigir. Aquí más o menos. Acá. Ahí está. Le ha dado a la yugular, está en la yugular.
Deja la primera, que no es muy gruesa. Esta ya, con la guía va a entrar aquí. Siguió, ya está dirigiendo donde dijimos, y va a introducir la guía. Hay una guía, esa guía, que es como cola de chancho, en la parte distal se dobla, o sea, no lastima los tejidos. Sale y se va a doblar, o sea, no va a lastimar, no es puntuda. Sale de ahí, se dobla. Ahí está, lo dejó la guía, ya está en la región de la vena, pues, en la vena. Y como ya tiene guía, va a colocar el dilatador, va a dilatar la vena. Es un dilatador que se usa. Dilata. Ahora va a retirar, cuidado con perder la guía, ¿no? Y como ya tiene la guía ya dilatado, va a introducir el catéter, capa fix o certofix se llama. Esto cuando, si ustedes van a ser médicos internistas, terapistas, cirujanos vasculares, que igual van a hacer esto de rutina, pues. Y al como tiene la guía, entonces es un alambre, obviamente, ahí está, ya sale la guía por la parte distal. Lo que ahora hay que hacer es introducir nada más, ¿no? Ya está con la guía y va a introducir. Y va a ver hasta dónde está el tope de una marca y ahí ya se lo ve. Y se retira la guía que es metálica. Repito, en la parte distal es como cola de chancho, o sea, sale, digamos, de la luz y se dobla. Porque si imagínate que si fuera puntuda así, puede perforar los vasos, venas, arterias, etc. Y hasta allá retiro, va a quitarlo. Entonces, ustedes llegan a ser médicos internistas, terapistas, cirujanos, esto van a ser de rutina, o en emergencia, de rutina. ¿Se animan a hacer una vía central? Lo van a hacer, algún día van a llegar a eso. Para eso están acá. Yo la primera vez que vi, cuando estaba haciendo la práctica de cemento, justamente vimos que nos asustamos dónde están funcionando, digamos, nos asustamos porque no sabíamos, capaz se van a equivocar y lo van a meter a pieza, pues. Y vamos a ver si está permeable, sale sano, permeable, está en la región de los vasos, o sea, de las venas. Y no es arterial, porque si fuera arterial, pum, 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 empieza a salir sangre. Por cada latido tiene que salir, pero esto no, esto es menos. Está viendo que está permeable las vías, un poquito de sangre saca. Está viendo, como son 3 vías, va a ver las 3 vías si está permeable. Otra vía, vamos a ver, otra vía, ahí está permeable. Y le deja ya las 3 vías más. O sea que puede usar varias vías para dar varios medicamentos, darle soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes dejarlo con solución fisiológica, para que no se coagule, obviamente, ¿no? Colocas solución fisiológica. Y lo fijas. Y ya estuvo. Bien fácil parece, ¿no? Bueno, para que vean es así. Entonces, como se dice, la práctica hace al maestro. Ustedes van a ir practicando cuando tengan ya, cuando sean médicos, seguramente dependiendo de la especialidad que puedan elegir, van a hacer todo esto, ¿no? Bueno, inspección, palpación y la palpación, simplemente vamos a ver lo que es el choque de la punta, que está más o menos en el 5.º espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? Entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es el choque de la punta que podemos evidenciar. Obviamente si tiene cardiomegalia va a estar más abajo, o si está más desplazado, o si tiene dextrocardia, va a estar el choque de la punta al lado derecho. Dextrocardia. Dextrocardia se refiere solamente cuando el corazón está para el lado derecho, porque normalmente está en el lado izquierdo del corazón, ¿verdad? Cuando hay solamente dextrocardia, o sea, corazón, en vez de que está al lado izquierdo, está al lado derecho, hablamos de dextrocardia. Ese paciente puede venir con muchas alteraciones
congénitas y muchos problemas cardíacos. Pero si tiene dextroposición se refiere a que todos los órganos están invertidos, volcados, por decirlo así. ¿Dónde está normalmente el hígado? ¿En el derecho o en el izquierdo? Cuando tienen dextroposición, el hígado está en el lado izquierdo y el vaso en el lado derecho. Hay dextroposición, o sea, todo es imagen en espejo, no tengo palabras. El apéndice, ¿dónde está normalmente? ¿En el lado? En estos pacientes con dextroposición va a estar en el lado. O sea, todo completamente volcado. ¿Ah? Entonces, estos que tienen dextroposición, no tienen muchas alteraciones, no hay muchas alteraciones congénitas. Pero si solo es el corazón que está volcado, tiene muchos problemas cardíacos congénitos y demás. Ya sabemos que tenemos que palpar el choque de la punta. ¿Dónde está? Ya les dije. Ahí se puede ver la palpación del choque de la punta. En los 25 años más o menos puede tomarse en cuenta, percibirse. Muchas veces, algunos pacientes, en la parte práctica, por decir, si el paciente es muy obeso, tal vez no lo vas a palpar, pero lo ideal sería palparlo, ¿no? Buscar el choque de la punta, para ver si está desplazado sobre todo, o si se percibe o no se percibe. En la semiología clásica se tomaba mucho en cuenta, ¿no? Que a veces, porque se percibe, no se percibe, pero en la parte práctica por ahí ha perdido mucho lo que es estos pasos de la inspección no, la palpación, por ejemplo, ¿no? O sea, dónde es el choque, o la percusión. A ver, percutimos, mate, batida cardíaca, parece que ya no. O sea, no nos da, digamos, no tiene una cardiomegalia de esa que nos va a ayudar, pero en la parte práctica muy poco, digamos, nos orienta a muchas patologías. No les digo que no se hace, se tiene que hacer inspección, palpación, percusión, y sobre todo la auscultación es la que nos ayuda bastante. La auscultación para ver si tiene soplos, si tiene tercer ruido, segundo o cuarto ruido, no sé, tenemos que tomar. Pero un poco ha perdido protagonismo, por decir así, la palpación y la percusión en la parte cardíaca, que en la parte respiratoria, con percusión yo puedo ver si tiene derrame o no tiene derrame y dónde voy a funcionar, por ejemplo. Pero en cardiología un poco ha perdido mucho, digamos, esa utilidad, por decirlo así, ¿no? Como eso digo que no hagan, tienen que hacerlo. Si tengo un examen, tienen que mencionar todo eso, ¿no? Bueno, ahí está cómo se puede palpar con estos dos dedos. Entonces vamos a ver dónde está el choque de la, repito, normalmente es en el quinto espacio intercostal. Si es cardiomegalia, se va a trabajar sexto, séptimo, no sé, más abajo. Obviamente, en la palpación, estamos hablando de palpación. En la palpación puede estar prolongado en estenosis intravalvular, puede ser valvular, supravalvular, hipertensión arterial, coartación, y acortado en el choque cardiogénico y la cardiogénica. Un poco medio complicado, o sea, a ver, y a veces ni lo palpas, ni lo llegas a percibir. O le digo un poco perdido protagonismo en relación a lo que es la palpación. Desplazado, dijimos, en neumotórax, en derrames pleurales, atelectasia. ¿Qué tal si el corazón desvió para este lado, va a estar para este lado? O sea, desplaza de acuerdo a eso, ¿no? Lesión fibrosa, hernias, corazón en gota, o patologías intrínsecas como dextrocardio, lo que les decía, ¿no? A otro lado, el choque de la punta va a estar. Este no es valvular, este no es circular. Todo eso puede llegar a desplazar lo que es el choque de la punta, o sea, dónde yo voy a palpar. Pero en la parte práctica, digamos, no podría diagnosticar, digamos, que se trata de un neumotórax, no podría diagnosticar con el choque de la punta. Pero son causas que pueden desplazar el choque de la punta, por decir. Frémitos. En el frémito, obviamente en el frémito, la percepción de las palpaciones vibratorias en relación, por ejemplo, a los soplos podría tomarse en cuenta. Frémito de punta, diastólico, estenosis mitral, frémito basal derecho, sistólico, estenosis aórtica, y frémito basal izquierdo, sistólico, estenosis pulmonar congénita. Entonces, esto podría ayudarse de alguna manera en la palpación de aquellos frémitos, lo que son realmente la percepción de los soplos, podría tomarse en cuenta. Pero más voy a tomar en cuenta la auscultación. Por eso un poco ha perdido, digamos, la palpación y la percusión, sobre todo, porque no, por eso no voy a diagnosticar, no, tiene esto en este paciente, digamos, es muy poco complicado, ¿no? Es decir, tiene estenosis mitral, no voy a poder con una palpación, pero sí con una auscultación podría
Dependiendo al tipo de ruido que haga, del tipo de soplo que tenga, podría ser una hipótesis. Para mejorar este tipo de, por ejemplo, sobre todo en la auscultación, yo podría hacer algún tipo de maniobras, por ejemplo, la de Harvey, que el paciente se inclina para adelante el tórax para mejorar los ruidos cardíacos, los soplos, o la maniobra de Azulay, que levante los miembros, o que se coloque en decúbito lateral, como la maniobra de Pachón, para mejorar, repito, lo que yo estoy ocultando, de los tipos de patologías en la ocultación. Yo podría mejorar con este tipo de posiciones que el paciente tiene. Hay varias, repito, de Harvey, de Azulay y de Pachón. Enseguida vamos a ver para qué es una cada una de estas posiciones. Esto no puede dejar de saber, esto es imposible que se equivoquen los focos de auscultación, ¿no? Está bien claro, tenemos el foco. ¿Cómo nos ubicamos, por ejemplo, para palpar lo que es los focos de auscultación? Primeramente, lo que tomamos en cuenta es en la parte anterior, ¿cómo se llama de aquí arriba? Eso, está el esternón por abajo y arriba está el manubrio del esternón. Este es el manubrio del esternón, ¿verdad? ¿Cómo yo me ubico? ¿Dónde está el segundo espacio intercostal? El ángulo de lo que es la unión del manubrio con el cuerpo del esternón. O sea, ¿y cómo me ubico? Es la parte más sobresaliente. Uno va palpando y ¡pam! Algo sobresaliente, que en la práctica lo vamos a ver eso. Este es el esternón. El manubrio con el esternón. Inmediatamente por debajo está el segundo espacio intercostal. Paraesternal del lado izquierdo, botón o foco pulmonar. No, el izquierdo es pulmonar. Siempre este el izquierdo. Este es pulmonar y este es el aórtico. A la derecha está el segundo espacio, el aórtico, y a la izquierda está el foco pulmonar. Segundo espacio, paraesternal del lado izquierdo. Pulmonar, segundo espacio paraesternal del lado derecho, aórtico. ¿Cómo ubico el foco mitral? Voy contando, pues. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Línea medio clavicular, quinto espacio, foco mitral. Y el tricuspidio generalmente en la base del apéndice sifoides. Y también un accesorio, por ejemplo, el accesorio de Herr, que está entre el foco, en el tercer espacio, entre el foco aórtico y el mitral. En el momento que corta en el tercer espacio para externar, ahí está el foco accesorio de Herr. A ver, vamos a seguir bien, vamos a seguir. Acá vamos a ver. Ahí está el foco tricuspidio, que es la parte de a la izquierda del externo, en la base del apéndice sifoides. Y foco mitral dijimos quinto espacio, línea medio, clavícula. Que se puede ver. Foco aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. El accesorio o de Herr entre el foco, ¿entre qué foco es? Aórtico y mitral en el tercer espacio intercostal. Foco auxiliar de Herr, segundo foco aórtico también se llama, ¿no? Entonces, también es importante tomar en cuenta que entre el primero y segundo ruido existe un silencio, ¿sí? Que es un pequeño silencio, y entre el segundo y el nuevo ruido cardíaco existe otro gran silencio, que se llama. En esos silencios nosotros podemos escuchar, por ejemplo, soplos. Por eso colocamos, dependiendo dónde está el soplo, si está en el inicio, al medio o al final. Pues está en todo ese silencio, hablamos de, puede ser proto, meso, tele o pansistólico, ¿no? Proto, meso al medio. Puede ser también en todo pansistólico, dependiendo, proto, meso o tele, puede ser dependiendo dónde está el soplo que podamos tomar en cuenta. Las características del ruido tenemos que tomar en cuenta. Si es R1, ruido más prolongado, grave, podemos escuchar en todos los focos. Es lo mismo que el segundo ruido, que es más breve y agudo que el segundo ruido, ¿no? Entonces va a tomar en cuenta esto dependiendo. ¿Y por qué se dan estos ruidos? ¿Por qué podría darse? Por el cierre generalmente de las válvulas, ¿no? De las válvulas auriculoventriculares. ¿Será que puede haber un tercer y cuarto ruido? Sí, obviamente que sí. Recordar que normalmente lo que nosotros vamos a escuchar son el primer y segundo ruido, pero puede haber un tercer ruido cuando hay una falla ventricular, cuando hay una, por ejemplo, ritmo de galo. Normalmente es así, ¿no?
O sea, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Pero puede ser que exista un tercer ruido, como un galope de caballo. A ver, acá. Sí, ¿no? ¿Por qué? Pero puede haber un tercer ruido o galope. Sería así, más o menos, repito. Trocotón, 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 trocotón. Y eso denota que hay una falla ventricular, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos? Ah, no, todavía no vimos. Insuficiencia cardíaca, los criterios, ¿cuáles son? Predice 3. Ahí existe tercer ruido o galope como criterio para insuficiencia cardíaca. Vamos a ver, pero para que podamos entender que puede haber un R1, R2 y también puede haber un tercer ruido. Entonces, aquí también podemos tomar en cuenta los soplos. Puede ser la perspectiva auditiva, obviamente, de lo que son el flujo turbulento de sanguíneo. Puede ser tanto sistólico o puede ser diastólico, dependiendo cómo nosotros percibimos. Puede ser con irradiación, sin irradiación, intensidad, vamos a ver si son funcionales, puede ser que sean funcionales. Pacientes anémicos, por ejemplo, normalmente en los niños son de origen funcional. En una anemia puede escuchar un soplo, pero es funcional. Origen anemia va a mejorar, ¿no? En niños adolescentes puede haber soplos funcionales. Obviamente, va a haber un soplo, obviamente, ¿no? Y los orgánicos, obviamente, o por estenosis mitral, bifurfidia o aórtica, o por insuficiencia valvular. O sea, si son orgánicos, es que hay una disminución de la luz de la válvula aórtica, pulmonar o trifurfidia, o una insuficiencia. Puede ser lo contrario. Puede ser, según la clasificación de Levy y de Harvey, puede ser de grado 1 muy débil, mala, no creo que podamos escuchar, tal vez con un amplificador, pero normalmente con el endoscopio podemos ocultar desde un grado 2 débil, audible solo en el silencio. Podemos escuchar, desde 2 ya nosotros podemos escuchar el 2. El 3, grado 3, moderado, claramente audible. El 4, además, se asocia a un trill del grado 4. Ustedes alguien tiene un gatito y le tocan al gatito y como un ronroneo al gatito, ¿lo tocan al gatito? ¿Tienen gatitos ustedes o no? La gotita. Y lo palpa y te estremece, ¿verdad? Ese es un trill. O sea, en un soplo tú puedes percibir el trill. El trill. ¿Sí? Podemos percibir. Entonces, eso es un soplo, pero ya de grado 4. Grado 5 muy intenso, parcialmente fuera, o sea, con solo acercarte con la oreja ya por ahí poder, o cuando fue apenas ya poder escuchar el soplo, un grado 5. Pero un 6 no necesitas nada de fonendoscopio, se escucha, apenas te acercas, pues muy intenso, patología muy avanzada. Esa es la clasificación de los grados, en este caso de soplos. Normalmente usted, qué sé yo, un grado 2 o grado 3 se puede percibir. Grado 1, usted es una persona muy, muy experta. Pueden ser soplos sistólicos de eyección, son mesosistólicos, pueden ser, en las venas aórticas soplos sistólicos de regurgitación, o los sistólicos pueden ser, dependiendo. Pero todo esto, obviamente en la parte semiológica tenemos que nosotros comprender. Pero lo primero es auscultar que hay un soplo. Todos, cuando vayan a la práctica, van a escuchar su propio corazón primeramente, ¿vale? De todo bien, y cuando escuchen algo patológico, un soplo, o que esté en tres ruidos, ya no lo escuchan. Entonces podemos nosotros colocar según su ubicación en el ciclo sistólico, si inicia después del primer ruido, o también puede ser diastólico, dependiendo si coincide con el pulso sistólico, pues si no es diastólico. Puede ser pronto, meso, tele y pansistólico. Repito, proto antes, meso al medio, tele o los sistólicos. Si está al inicio,
del silencio, alveo del silencio, al final del silencio, está en todo. Foto, mesotele, compacto. Proctosistólico, insuficiencia mitral severa, mesosistólico, por ejemplo, estenosis aórtica pulmonar o comunicación intraauricular, telesistólico, prolapso mitral y orosistólico, insuficiencia mitral, discopía. Esos son los ejemplos generalmente de los tipos de soplos que pueden ver, dónde, en qué parte están, ¿no? Entonces, estos tipos de soplos pueden darse generalmente en varias patologías. Por ejemplo, los diastólicos se inician después del segundo ruido, antes del primer ruido. Igual, pueden ser proto, meso, tele, o pueden ser continuos. Recuerda que esos pacientes también pueden darse los continuos, por ejemplo, en ductos arteriovenosos, fístulas arteriovenosas. ¿Alguien ha escuchado a una fístula que han hecho para hemodiálisis? ¿Alguien escuchó? ¿Percibió? Palpó. Pacientes que se hacen hemodiálisis, ¿verdad? Se hacen fístulas arteriovenosas. Y uno lo palpa, lo percibe y es como, tiene como trip. Entonces la percepción, repito, de los ojos se llama trip, ¿no? O frémito también se llama, la percepción de los ojos. Pero esto también asemeja a eso. Si uno escucha el ductus arteriovenoso permeable, persistente del ductus arteriovenoso, el soplo generalmente es en maquinaria, ¿no? En maquinaria, como esos trenes antiguos, ¿se acuerdan de las películas? Trenes antiguos que eran a vapor, ¿se acuerdan? No, nunca he visto películas del oeste. Antigua esa. Muy parecido es en la persistencia del ductus arteriovenoso. O en las fístulas arteriovenosas tienen también ese tipo de auscultación. ¿Qué dijimos el frémito? El frémito es la percepción de un soplo, llamado también trill. Se puede percibir, podemos nosotros percibir con solo palpar. Bueno, vamos a quedar acá porque no nos va a dar tiempo para tomar lista, parece, estamos sobre. Tenemos tiempo todavía. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna duda? Atención a la lista, por favor.